Mientras estén gobernando y en los altos puestos las mismas personas, será imposible. Porque estos tipos son quienes fabrican las leyes, quienes estructuran las organizaciones y las están estructurando a favor de su incompetencia y corrupción. ¿Sabes que este país está totalmente ya enfermo, podrido? Y la única posibilidad que tenemos es cambiar radicalmente la forma como se concibe a un político y la estructura que le permite ser un candidato. Porque aquí lo que no conocemos es que no existe política. Aquí existe charlatanería o lo que sea. La política, según los griegos, fue hecha para simplemente hacer un servicio social, no un servicio personal, como se... Por supuesto. Entonces, nuestros cambios deben ser totalmente radicales en esos aspectos. O sea, si no tenemos la oportunidad de buscar una alternativa totalmente distinta, totalmente diferente, primero en nuestra forma de conocernos, en nuestra forma de interrelacionarnos y tener muchos datos, manejar, interesarnos por las temáticas, es imposible que podamos construir algo. En primer lugar, o sea, nuestro país ni siquiera tiene una verdadera división estratégica territorial. O sea, eso te piden como requisitos aquí para ser candidato. Pero a la hora de la realidad nadie nos cumple. Este país es un desorden completo porque institucional y políticamente empezó de esa manera. O sea, cuando recién se lo llevaba a cabo y se le declara a Ecuador como una república, nació de manera arbitraria. Le dieron como idioma oficial el español y en ese tiempo la mitad de la población hablaba quichua. Le nombraron como religión oficial la católica e igual había muchas creencias en las bases mitológicas heredadas desde siglos anteriores. Entonces se le declaraba ciudadano solo a quien nunca había trabajado sirviendo a alguien, sino a quien era un patrón, imagínate, y tenía una propiedad además que sea de él, propia. Entonces, imagínate, bajo esos caracteres de discrimen, de división, ya nos hicieron conocer qué tipo de situación política iba a ir desarrollando nuestro país. Totalmente disgregado, totalmente siempre bajo intereses particulares, y hemos terminado siendo casi una neocolonia, ¿no? Bueno, yo empezaría de manera muy drástica. Primero, despersonalizaría la política. ¿A qué me refiero con este término? Que dejen de fijarse en las personas, porque aquí como que fuera la virgencita del Quinche andan fijándose en las personas. O sea, Rafael Correa o Guillermo Lazo o no sé quién, comienzan a adorar a los individuos. Y la política es un estamento social, no es para que declaren los egos de los individuos. Entonces, lo primero que haría es pondría de candidatos a los proyectos. No me importaría que hagan campañas por individuos. No le personalicen a la política, personifiquen un proyecto. Y estos proyectos que sean presentados como un concurso de merecimientos bajo jueces muy exigentes que les hagan los estudios y pormenores, seleccionen los cuatro proyectos que pueden ser candidatos, ¿comprendes? Y cuando recién conozcamos los proyectos se elabore a nivel de un manual que se los estudie en todos los lugares de trabajadores, en los centros educativos. Estudien el proyecto. Cuando vean el proyecto recién que aparezca el personaje, ¿me comprendes? El personaje que va a ser el coordinador de este proyecto. Exacto. Y estos proyectos deberían ser tejidos a mediano plazo. Porque si no viene un gobierno, no le gustó el edificio, quiso el otro, le derrumba. O sea, qué tontería, imagínate. Si no se trata de derrumbar, se trata de encontrarle sentido, las bases y la utilidad. Ujú. Claro que es aplicable. Verás, todos los grandes países nórdicos trabajan bajo sistema de proyectos y ellos siempre han trabajado a nivel de mediano plazo. Es decir, el político allá únicamente es casi un instrumento que tiene que adaptarse al proyecto ciudadano. ¿Me comprendes? Entonces, no lo han practicado tal como te lo estoy describiendo. O sea, a mí se me vino a la cabeza eso. ¿Me comprendes? Pero si nosotros tuviéramos el proyecto como prioridad y la persona como secundario, porque las personas somos mortales. ¿Y qué va a pasar si se muere el famoso líder? Todo se cae. No,
El proyecto tiene que tener el liderazgo, tiene que ser los principios, porque además, o sea, fíjate, aquí ha pasado de todo, o sea, yo no puedo comprender cómo haya candidatos que hayan estado con todo mundo, o sea, imagínate, o sea, el señor Lenín Moreno, que tanto le critican, ¿no? El señor Lenín Moreno estuvo con Yamil Maguad, estuvo con Atala Bucarán, ¿no es cierto? O sea, ha estado con todos. Y de pronto viene alguien y le dice, te declaro santo, sé mi vicepresidente, y lo coge al lado para que trabaje con él, y luego a todos les obliga a votar 35. Era obvio que le iba a traicionar, pues. Lo mismo va a pasar hoy. Tiene un candidato a la vicepresidencia, Rabascal, que como paradoja, este señor tiene una historia de haber sido director de las Juventudes Social Cristianas en los años 90. Imagínate, ¿qué puedes esperar de él? Sí, él fue director de las Juventudes Social Cristianas de ultraderecha durante los años 90. Y ahora de pronto ves que es izquierdista. O sea, es unas cosas que tú no terminas de entender, totalmente incongruentes, incoherentes, y además de que se conoce de muy buenos datos que el señor es socio accionista del Banco de Guayaquil junto a Lazo. O sea, ¿qué puedes esperar en un país como este, donde todos viven interrelacionados como una misma mafia? O sea, entre ellos son compadres, amigos, detractores, y de pronto son amigos, nuevamente cómplices. Entonces, a mí que me disculpen por decir la verdad, pero toda esta gente ha formado como cacicazgos de dominio. Y lo mismo pasa en las provincias, lo mismo pasa en las ciudades. Y lo mismo pasa más allá, en las dirigencias, hasta de aquí todo domina el cacicazgo. En la cultura es peor. Hay los grandes caciques de la cultura. Entonces, este país nunca ha dejado de ser una hacienda de latifundios. Por eso es que te hablaba de neocolonias, porque existen unos caciques en todos los campos. Verás, yo ya hice alguna vez no, yo una vez hice la actitud de ir con un listón negro, ¿no? Y todos me quedaban viendo en la fila de votación. Ya. No tengo por qué hacer propaganda lo que hice, pero te cuento, ¿no? Estoy con una idea de casi de las mismas, de ir de luto, con mi manifestación en una camiseta en desacuerdo con esto que me están llevando a hacer, que por obligación tengo que lograr el papel, que no, luego no me va a servir para trámites, pero yo creo que nosotros deberíamos hacer un día de luto nacional ese día, para demostrar que necesitamos un cambio urgente y un cambio estructural, no de maquillaje, o sea, porque ahora todos felices, o sea, todos lindos, el momento en que empiezan las votaciones, toditos a hacerse publicidad, propaganda, a gastar sin misericordia del presupuesto del Estado, la saliva, porque verás, ahora ya no les interesa a los candidatos perder. ¿Tú crees que Lucio Gutiérrez está ahí de candidato para ganar? Exacto. Como me lancé yo, te lanzas tú. Ya. Pero ¿cuál es el interés de lanzarse de ellos? Si saco un asambleísta, si tengo más suerte dos, ya tengo con qué negociar con el gobierno. Entonces, ¿me comprendes? O si no, logran cotitas de poder. Aquí hemos tenido la experiencia. Pierdes las elecciones, luego te mandan a dirigir movilidad, tránsito, departamentos de educación, cosas por el estilo. Así trenzan a nivel nacional también, ¿me comprendes? Luego aparecen de ministros, de directores de esto, de gobernadores, de cualquier cosa. O sea, ni siquiera las elecciones legitiman nada, porque la corrupción está instituida. O sea, cuando era presidente Rafael Correa y necesitaba ser una asamblea constituyente que era necesario para el país, tuvo que trenzar con Lucio Gutiérrez, que él había sacado hartísimos asambleístas, y Correa necesitaba de esos votos para que haya la constituyente. ¿Y sabes cuál fue el acuerdo? Lucio Gutiérrez le dijo, le doy a Carlos Polit, porque Carlos Polit fue su gobernador, había sido su asesor y muchos puestos en Lucio Gutiérrez. Y luego llega donde Correa, le enamora a Correa y se queda 10 años el señor Polis. Ahora habló basuras de Correa desde Estados Unidos, bien, gracias. Entonces, imagínate, esta gente trenza así, después vos no puedes esperar fidelidad de gente así, pues. ¿Cómo podía esperar fidelidad de Lenin Moreno si sabíamos quién era? Sí,
sí, yo trato de decirlo de manera elegante, directa, pero hay veces que sí, o sea, lo hago hasta con pena. Me da pena decirlo, pero como ciudadano me veo en la obligación de manifestarlo. Ujú, ujú, claro. Lo más preocupante, no pasa absolutamente nada. Es más, no sé de qué se asombran, si pertenecieron a la misma escuela. El ingeniero Castillo entró con Andrés Caco, como luego no sé cuáles serán, ni quiero hablar de pormenores, no estoy para esos chismes, pero entre ellos se pelearon, ¿no? O sea, y de pronto ya eran enemigos para yo hacerme campaña. O sea. Entonces, es vergonzoso, más bien lo que me preocupa es el ciudadano Ibarreño, que tenga tan pobre criterio como para darse cuenta de que gente que ya ha hecho un modus vivendi de la política, que han estado 12 años de concejales y luego se hacen elegir otra cosa. O sea, el problema no es de ellos, el problema es del ibarreño, que acepta ese tipo de condicionamientos y que se deja meter gol de manera tan infame. Porque yo siempre hablé, por ejemplo, aquí no tenemos una seguridad alimentaria. No se trata solo de construir un mercado Amazonas. Deberíamos saber qué tipo de productos bajo estudios nos van a poner para el consumo humano, porque podríamos estar consumiendo venenos, imagínate. Entonces debería haber una planificación. Movilidad, nada. Esta ciudad es un completo desorden. No hay planificación, no hay un estudio. Gracias a la suerte, como estamos geográficamente, nosotros tenemos el aire más limpio del Ecuador, no sé si sabías. Pero eso es por la suerte, no es porque las autoridades han hecho algo para protegernos. Yo creo que esta ciudad es un caos, es un desorden. No hemos resaltado las virtudes que nosotros tenemos. Por ejemplo, en cualquier país del mundo ya les hubiesen sacado un inmenso provecho al hecho de que Atabalipa nació aquí, dicen. Hay quien discute que no fue así. No nos interesa, pero nosotros hemos tenido un templo del sol del cual le podríamos sacar mucho provecho económico, turístico, cosas por el estilo. Igual, la única batalla que pelea Simón Bolívar, personalmente, fue la batalla de Ibarra. Tenemos la piedra chapetona que parece basurero. Imagínate, no sacamos ni siquiera provecho a los referentes históricos que nosotros tenemos, tomando en cuenta que Ibarra es una de las ciudades más antiguas. Uh -huh. Exacto. Pero aquí no tenemos nada. Exacto, exacto. Aquí no tenemos nada. Aquí no hemos sacado ningún provecho ni beneficio de nada porque no tenemos una planificación verdadera de lo que significa territorialidad, producción, nada. No sabemos ni siquiera cómo vender a nuestra ciudad. Debemos tener otra visión. Y, o sea, tú debes hacerte a la idea de que una ciudad es como una marca. Que si esa marca logras imponerle en varios países, esta ciudad por sí sola podría brillar. Hemos tenido todo. Fíjate, geográficamente estamos ubicados 30 minutos del valle, 2 horas y media de la playa, 30 minutos del páramo. O sea, nosotros tenemos unas ventajas que otros lugares no pueden tenerlas. Y no hemos sacado provecho absolutamente de nada, porque tenemos autoridades, discúlpame la palabra, que ignoran su historia, no saben ni por qué este cantón se llama Ibarra, menos aún hacen un verdadero conocimiento de lo que significa ser ibarreño, un proceso de identidad. No tienen la menor idea de lo que es identidad. Entonces, teniendo ese tipo de autoridades tan incultas, ¿cómo crees que podríamos sacar alguna ventaja o provecho acerca de las grandes riquezas que como cultura ibarreña tenemos?
Yo creo cuando yo te hablaba que se vote por proyectos en vez de por personas, deberían quedar clarificadas todo ese tipo de situaciones y estamentos. Sencillamente la persona con que no ha cumplido con los proyectos tener un plazo de temporalidad y automáticamente, sin que pidan los ciudadanos revocatoria, debería ser destituida. O sea, hazte a la idea como cuando manejas una empresa y están desempeñándose malos funcionarios, ¿qué harías tú? Automáticamente tiene que salir de ahí. Verás, desde los años 2000 hay algo que se llamaba, porque en los 90 se administraba con calidad total. Luego entró en vigencia lo que se llama administración por valores. Es decir, en ciertas empresas del primer mundo no le ponen la autoridad del jefe, del director ni del gerente. Son un sinnúmero de valores instituidos que rigen la conducta de los trabajadores. Entonces, asimismo debería estar sometido un alcalde, un concejal, una autoridad. Usted no ha cumplido con los requerimientos, no está aquí, ha fallado en esto, no es nuestra culpa. Totalmente, usted está destituido y tendría que ir entrando quienes en el rango más alto después de él, ¿no? Es así, por eso, pero ese pueblo solo puede ser legitimado a través de haber votado por proyectos, porque caso contrario lo que sales a hacer son manifestaciones. Y ante las manifestaciones los políticos suelen victimizarse, acusar de violento, meter presa a la gente. Una de las cosas más horrorosas, por ejemplo, que ha pasado, es cuando, por ejemplo, se le quitó el tránsito a la policía y se les dio a los políticos. O sea, yo desde un principio tuve una observación sobre eso. Dije, qué ignorancia, ¿a quién se le ocurre? Verás, le quitamos a los policías, que me disculpen con el cariño, les digo los chapitas, en que uno les daba sus propinas, sus coimitas chiquitas, se entendía con ellos, ya. Y ahora les dimos a las ratas mayores que administren los políticos. Imagínate, en todas las ciudades del país hay un conflicto horroroso con los agentes de tránsito. ¿Y eso a quién se lo debemos? ¿Qué gobierno instauró ese sistema? ¿Sí? Y lastimosamente les dio a los peores, a los políticos, administrar eso, imagínate. Ya, ellos ya no son como la propinita que iba del chapita al coronel, pues. Ahora va directamente al que quiere robar rastro, pues. Creas un verdadero problema, porque es sabido además, esto lastimosamente no se puede probar públicamente, pero todos le conocemos y es Vox Populi, que por ahí les mandan con un estándar de decir 15 multas al día, 20 multas al día. ¿Y para qué? Ujú. Verás, yo estuve en la anterior, por primera vez me metí. Sí, estuve candidato a concejal, te contaré, ¿no? Por una lista nueva que se creó en ese momento, Somos Libres, ¿no? Y la verdad es que, obviamente, sí, no había plata, no había nada, o sea, fue puro corazón, pero yo sí le agradezco a la gente porque tuve algo así como 3.500 votos, algo así, pero yo solito. O sea, el candidato alcalde de mi partido creo que tuvo unos 800 votos menos que mi propia persona. Entonces, fíjate, uno sí puede decir que ha tenido votos por uno, porque hay otra gente, por ejemplo, Lenin Moreno, él no tenía por él tuvo votos por Rafael Correa, y lo mismo va a pasar con el señor Arauz, que quien le conoce no le conoce ni en la tienda de la esquina, pero hay gente que endosa votos, ¿me comprendes? En cambio, en este sentido uno fue solito, ¿no? Pero la lucha siempre continúa, por lo menos digo, uno peleó con castas decentes, ¿no? Aunque no digo que esté de acuerdo con... Verás, uno nunca puede decir nunca jamás, pero lo único que sé es que quizás duraría muy poco, porque yo sí soy una persona con principios y no he de entrar a alcahuetear nada. Entonces, al que es así, generalmente dura poco, dura poco, dura poco. Es como verás, hay una leyenda antigua de la China, de Chuanzu, que se cuenta que el emperador chino se había cansado de todo tipo de primeros ministros que había nombrado. Uno era muy autoritario, entonces la gente comenzó a protestar mucho que este tipo es un patán, que es un autoritario. De pronto nombró a otro. En cambio, este era muy ladrón,
A todo mundo buscaba sacarle impuestos y le robaba la plata y la gente lloraba y se quejaba. Y así uno por uno. Hasta que un día el emperador dijo, bueno, yo voy a buscar una alternativa diferente. No voy a elegir yo a mi primer ministro. Y así en secreto mandó a sus soldados a hacer un referéndum a la gente casa por casa a quien consideraban que era la persona más justa y más sabia de todo el imperio. Y la gente en conclusión llegó a que esa persona se llamaba Chuan Tzu. Y el emperador al enterarse dijo, ¿y quién es Chuan Tzu? Ni siquiera le conocía, pero tenía el respeto de todos los ciudadanos. El 90% habían ratificado que aman a Chuan Tzu. Entonces dijo, mándenlo a llamar. Necesito una persona así, que me legitime como emperador. Entonces le trajeron a Chuan Tzu y él preguntaba quién es. Le dijeron, es un místico muy bondadoso, un hombre que siempre está dispuesto a ayudar a la gente. Tiene un carisma, tiene una amabilidad, tiene una forma muy especial de conectarse con las personas. Pero le dijeron, parece un mendigo. Bueno, tráiganlo, la gente lo ha nombrado. Y yo necesito a alguien que me legitime. Le trajeron a Chuan Tzu y le dijo, muy bien, ¿sabes que has sido nombrado tú como el primer ministro? ¿A qué se debe el honor, mi noble emperador? Le dice, yo no he hecho nada como para ser primer ministro. Él dijo, tú no has hecho nada, pero el pueblo sí lo ha hecho. Yo he hecho un censo y todos han declarado que tú eres la persona más justa, más honorable y más buena de todo el imperio. Entonces él dijo, bueno, si la gente lo ha querido así, dijo, y tú quieres nombrarme como primer ministro, muchas gracias. Solo te pongo en advertencia una cosa, que yo seré muy justo, que a lo mejor no dura esta mañana. El emperador le dijo, no, si lo que necesitamos es rectitud, justicia, honradez, o sea, toda esa labia, ¿no? Entonces, muy bien, a la primer caso que había llegado de Chuazú, se trataba de los monopolios del hombre más rico de todo el imperio. Y este hombre había explotado a todo tipo de gente, inclusive el mismísimo emperador le debía plata. Y él al descubrir lo que hacía con los productos, lo mal que pagaba a los agricultores, o sea, cómo estafaba a todo el mundo, le mandó a llamar y le metió preso. Y él dijo, pero ¿por qué estoy preso? Porque usted le dijo, hay ladrones que asaltan en las calles, pero usted sí es un ladrón peligroso, porque está dañando y asaltando a todos. Así es que se va preso. Enseguida él tenía influencias donde el emperador le dijo, oye, que estás loco, ve el tipo de primer ministro que has nombrado. Entonces él le dijo, pero es que no sabía yo que iba a hacer eso. Dice, fíjate, si a mí me mete preso, a ti, que has mandado a tus soldados a invadir pueblos, a sacar, a violar, pronto también te va a meter preso. Entonces el emperador le llamó a Jiangsu y le dijo, eres tan justo que en realidad ahora te entiendo. Con el dolor de mi alma va a tocar sacarte de este puesto. Entonces me comprendes. Pero uno puede construir estamentos para mostrar otro tipo de situaciones. Pero sobre todo, te digo, uno debería tratar de defender su dignidad. No importa cueste lo que cueste. No tratar de venderse a Dios y al diablo solo por mantenerse en un puesto. Porque yo aquí les veo que se venden a cualquiera. Ese es el problema. O sea, entrar a la política es como entrar a un prostíbulo. O sea, lastimosamente todo mundo trenza, todo mundo amarra, quién endosa votos a quién, como hacemos los compadrazgos. A ver, vente a mi partido, yo te doy una concejalía, yo te doy esto, yo te doy el otro. Es como entrar en una mesa de repartos. Y esa es la peor de las sinvergüencerías que acontece. Pero si habría que luchar desde la política, desde adentro, pues, aunque sea muriendo en la batalla, pues. Sí. Ujú, ujú. Verás, estoy como en 14 libros individuales y estoy en alrededor de una docena de antologías. Inclusive recién durante esta pandemia me han publicado en un libro azul de blues, en un libro digital que anda circulando. Me publicaron también en México, Editorial Trajín, un libro que se llama Guardapolvos, que es una especie de biografía. Yo tengo 14 libros publicados, pero no sé en cuántas de las que conozco, son 12 antologías, pero por ahí mi obra anda repartida en muchas revistas y muchos lados que no te puedo decir que le he seguido como para decir dónde nomás está. Sabes que en eso es muy difícil, o sea, es muy difícil. Inclusive yo tuve la oportunidad de cuando me publicaron en algún lugar del extranjero, yo nunca llegué a ver ni siquiera los libros, pero ellos sí lo habían publicado, habían hecho dinero con ellos, habían terminado las ventas, todo, y yo ni siquiera llegué a ver el libro.
Imagínate, entonces es muy difícil este aspecto, ¿no? Pero en cambio tampoco es algo que me quite el sueño ni me preocupe, porque lo más lindo es poder saber que alguien sintió un reglón tuyo, sintió una frase tuya y se conectó contigo. Ujú. El famoso Pablo. Verás, es una cosa bastante compleja, pero sin embargo hay hechos de suerte y también del arduo trabajo que a veces sí te ha dado algunas ventajas. Yo en ciertos libros he corrido con una suerte bondadosa, que han sido de los públicos o hace 2 años en una institución educativa pusieron a leer casi a octavo, noveno y décimo un libro mío que se llama Este libro no sirve para nada, Reflexiones de un perfecto ignorante. Entonces ese libro lo estudiaron, se volvió parte de la académica, pero no porque yo me valí de influencias ni nada, sino que porque un grupo de profesores lo había leído y decían que era necesario como para sus estudiantes. Entonces, ¿qué más gratificante que eso? Imagínate. Fueron, adquirieron en mi casa, los libros salieron por montones, y así se corre, cada libro corre su propia suerte. Y los demás, te digo, mucha gente me los ha comprado por gusto, que es lo más especial. Porque una cosa es que compren libros por obligación y otra cosa es que compren libros porque les gustó. Entonces, sí he tenido experiencias gratificantes, económicas, no para decirte que maravillosas, pero sí se han logrado vender bastante libros míos. Te digo, hay de algunos libros que tengo escasísimos ejemplares, por ejemplo, que los guardé para mi reserva personal, pero a veces todavía hacen pedidos de ellos, ¿no? Entonces, en alguna forma, te digo, lo importante es hacer lo que te gusta, ¿no? Y con amor, hacerlo con amor. Verás, cuando me enfoco en la poesía, yo más bien soy un poco especial. Escribo una especie de antipoesía intencionalmente. Hay veces donde escribo poemas en toda su estricta pureza, pero hay momentos donde escribo antipoemas. Es una forma de romper con la monotonía e irse hacia un lenguaje de arte. Porque el arte ante todo es propositivo, aunque mucha gente ha confundido con que es imitativo. Entonces, en la poesía, si la tomas como un arte, se vuelve una búsqueda de crecimiento y de encontrar nuevas alternativas de comunicar. Mis poemas, muchos les han calificado de iconoclastas, es decir, que no van con lo tradicional, son un poco distintos, no siguen la escuela normal, porque buscan su propia forma de expresarse. Los poemas van naciendo solos, van fluyendo solos, van coexistiendo solos. A veces tomo el humor en un sentido poético. No, pues imposible, imposible. Verás, eh, es que verás, si yo te dijera cuántos poemas he escrito, debo tal vez haber escrito en mi vida 10.000. Y si tú me dices, ¿y cuántos poemas has roto? Yo, o sea, puedo ser unos 9.500 que he roto, ¿me comprendes? Porque ante todo trato de que vea de que sea un producto de calidad. Pero hay cosas que te quedan en la memoria, como por ejemplo, como son la ironía, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna vez yo daba un recital en la ciudad de Guayaquil y veía el asunto tan formal y tan serio. Yo nunca he sido partidario de eso, yo soy un poco loco, informal, innovador. Y me acuerdo que antes de salir a escena le digo, verá, esta cosa a mí no me gusta, está súper aburrida. Yo siendo público me iría de aquí. Entonces le digo al señor que organizaba el evento, le digo, hay una tienda por aquí. Él me dice, ¿y para qué quieres una tienda? Le digo, Dios averigua menos y perdona más, no se ha metido. Yo lo que le estoy preguntando es dónde queda una tienda. El tipo como vigilante me acompañó, verás, y yo llego a la tienda y le digo, muy buenas noches, señora, le digo, ¿usted tiene huevos? El otro me queda viendo asustadísimo, ¿y para qué quieres huevos? Yo le digo, Dios averigua menos y perdona más. Por favor, no me esté preguntando lo que a usted no le compete. Bueno, la señora me dijo que sí los tenía, yo compré 2 cubetas de huevos, les metí en mi mochila
Y justo llegamos ya a la hora en que me llamaron al micrófono para dar el recital, y él estaba pero asombradísimo, y ahí este loco quiere hacer, ¿no? Y en realidad yo me paré ahí y les dije, bueno, yo no vengo solo a leer poesía, yo vengo a darles huevos a todos y cada uno de ustedes. La gente se quedó así sorprendida, unos me miraban con ojos de asesinos, pero otros lo tomaron con humor y empezaron a reírse, ¿no? Yo abrí mi mochila y dije, bueno, no hay que ser tan soberbio, les voy a dar huevos solo a los que me alcance. Entonces saqué de mi mochila las cubetas, ahí es lo que se dieron cuenta y comencé a repartir los huevos, que tenía 24 huevos a la gente que alcanzó, ahí creo que había como 60 personas, y ahí nació, por ejemplo, este texto, ¿no? Que te voy a decir ahorita. Los huevos se han pasado tomándole el pelo a la humanidad a lo largo de los milenios, pues se desconoce aún si precedieron o sucedieron a la gallina, mas siempre han sido devorados ávidamente por nosotros quienes ignoramos de cómo estos nos sumaron al colesterol muy a pesar de su deleite, gracia y disposición. Que los humanos en su mayoría somos unos come huevos por naturaleza no es novedad, y que entre el huevo y la gallina existirá por siempre una cuenta pendiente resulta todavía más evidente. ¿Pero qué es un huevo? Un vitamínico alimento de forma ovalada, cáscara frágil, clara y yema. ¿Y por qué lo hemos demigrado hasta el insulto al decir que esta humanidad es de a huevo? Hay un viejo mito indio de la cultura maquiretare de Centroamérica que sostiene que cuando Dios creó el mundo, lo hizo a través de romper un huevo. Y de allí nacieron el primer hombre y la primera mujer. Así que de hoy en adelante sería mejor respetar a los huevos, los huevones, las huevadas, porque después de todo quizás seamos sus hijos o sus padres y a mí me basta con verles a las caras. Verás, hay un poema mío que se volvió muy famoso hace mucho tiempo, ¿no? Pero por favor lo quiero que lo tomen maduramente, porque verán, no hay malas palabras cuando existen son malas intenciones. Este poema tiene mucho de malas palabras, pero más aún de buenas intenciones, porque fue escrito para alguien con quien cuando yo terminé una relación sentimental, personalmente le extrañé mucho. Y que yo sepa, nadie extraña con cariño, nadie dice, qué lindo, qué bonito extrañarte. No, se extraña con furias, se extraña con rabia, y en esa misma furia y rabia es que fue escrito. Se llama Sin borrar tus huellas. Y dice esto, puta madre, ¿cómo te extraño? A golpe de arena, tierra y árbol, mientras la luna procede por el cielo, llore memora tu presencia. Cierto es que mis ojos tiemblan frente a tus caderas y mi ropa cruje lujuriosa ante tu belleza. De arcilla, fuego y aire, de ámbar y de tiempo, me sello en silencio con el recuerdo de pernoctar en osamenta pélvica de tus besos. La música nace transparente ante el fresco sésamo de tu madera. ¡Mierda, mierda! Te extraño. Las uñas se desquician entre mis dientes. Ni siquiera el pan me sostiene mi risa almendra que te extraña, mi boca rayo que te truena. Puta madre, sí que te extraño. Te extraña el gruñido del papel bajo la tecla en mi poema. Te extraña mi pecho y cabellera. Te extraña la ventana abierta, la letanía del enfado. Auti sin tu latido en el tocadiscos y el queso que tanto me gusta desmenuzado en el café. No sé cómo, ni cuándo, ni por dónde más te extraño. Solo sé que puta madre, 2 copas y te extraño más. Con tu ausencia soy escoba que no barre y palabras sin poeta. Te extraño y no por enorme, no por radiante, no por pequeña ni por alta, no por tus piernas, no por sino por ser libre y compañera, por ser semilla que dio amor al campo verde de mi vida en infinita primavera. No, pues sabes que ese fue un hecho muy especial, ¿no? Yo le escribí apenas a que habíamos terminado nuestra relación, creo que era un miércoles, y yo daba mi primer recital escandaloso en el antiguo Teatro del Banco Central, hoy auditorio del Ministerio de Cultura. Era el año 1999, ¿no? Cuando yo había vuelto acá a mi ciudad, Ibarra. Y recuerdo que yo daba ese recital el día viernes y casualmente se le mandó la invitación a ella. O sea, la persona estuvo y todo el mundo se sorprendió porque fue el último poema dentro de muchos que dije y terminé rompiendo el cuaderno y me fui. O sea, fue una actitud totalmente real, o sea, la que se vivió, ¿no? Pero no significa eso de que uno se queda cargado, no. Son momentos en donde yo te he dicho, el aquí y el ahora es lo mejor. O sea, yo necesitaba desfogarme y qué mejor vehículo que era la poesía para eso. ¿Sabes que quienes la habían acompañado se habían dado cuenta claramente, ¿no? Pero al último lo que fue es abrazarme.
Sí, pero yo no te conversaba con no, no, conversaba con tanta gente que solo le di el abrazo y chao. No, no, de ahí no le volví a ver más. Nunca más le volví, nunca más le volví a, no, nunca más le volví a ver. Nunca más en mi vida le volví a ver. Sé que no vive inclusive por aquí. Ajá. Sí, una cita con la cultura, además, porque pueden hacer una cita con la memoria, con la cultura. Es un lugar magnífico, precioso, tanto física, anímica, espiritualmente. Verás, en Ibarra, cuando yo te cuento que yo había regresado a mi ciudad en 1997, universidad y todo eso, y cuando yo regresé, dije, voy a hacer un recital y traje unos tres poetas súper buenos y hice mi primer recital y fueron cuatro personas. Entonces, entonces, ¿sabes que yo aprendí, no? Porque a partir de eso, no, dije, aquí tengo que volver a crear todo. Comencé a moverme, dinámicas, hacíamos locuras, porque yo te cuento, por ejemplo, que alguna vez para atraer a la gente a un recital, o sea, hicimos el recital, el programa como obra de teatro, nos subíamos a los buses y fomentábamos el chisme. Decíamos, ustedes han visto la obra de Licumbo, ¿nos acordamos? Qué geniales esos manes, y éramos nosotros mismos. Entonces la gente se pasaba el chisme, ¿no? Y después le teníamos a otro de espía que se entraba al bus a repartirles hojas. Entonces, justo de lo que estaban hablando ellos. Entonces, ¿me comprendes? Hacíamos una campaña entre sonidos, claxones, abrazos, y o sea, jodíamos en las calles como una teatralización. Y comenzamos a llevar públicos por montones, verás. Tuve la oportunidad alguna vez de casi haber llenado el Gran Colombia y que la gente pague por escuchar poesía, que es una de las experiencias más raras que ha pasado. No me creían en Quito, no me creían en Guayaquil, no me creían en Riobamba, no me creían en Cuenca, creían que les estoy engañando hasta cuando les mostré los videos y ellos no podían creer que han pagado por oír poesía. Entonces yo les dije, pero si son los recursos logísticos, utilizamos iluminación, músicos, de todo. Entonces, ¿cómo es posible que sea gratuito? Y, o sea, esa campaña de la gente que comienza a decir el arte gratuito, el arte gratuito. ¿Y de qué creen que vive el artista? No sean tontos. Por favor, las cuerdas de la guitarra, del músico, caso que vive del aire. Entonces, por favor, y, o sea, la gente debería aprender a retribuir. Es más, y, o sea, si alguna vez, por ejemplo, hubiese tenido la oportunidad de estar en esta ciudad, en algún tipo de circunstancia que me permita hacerlo, yo hubiese instaurado una jornada internacional de la poesía, pero no para hacerla en escenarios, hubiese vuelto por orden, por ordenanza, no, en cada cafetería, restaurante, que haya una hora específica de poesía. Entonces, que en cualquier lugar que la gente esté comiendo, tomando un café, esté sucediendo lo mismo, estén poetas en acción. Claro, cuando es por ordenanza se clausura. Es así de simple. Crear festivales gastronómicos, festivales de música, festivales de poesía, pero con autoridades tan miopes que no alcanzan a ver más allá de sus ojos y creo que lo único que tienen en sus ojos son bolsillos, porque no creo que ven nada más allá. No tienen ningún plan, ni siquiera saben qué hacer, nada. Aquí se puede hacer desde bienales de la jardinería hasta de la música, deportes de riesgo, horrores. Porque verás, una ciudad necesita crear atractivos para que la gente venga y crezca económicamente. Es un show mediático, es un festival vergonzoso de hacer nada. Soy pintor también, ajá. Místico, místico. No, no, no. Ujú, ujú, ujú. Claro, yo soy un pintor que ha hecho cerca de 1000 cuadros. Ujú. Al óleo, acrílico, vitral. Ujú.
Tampoco, hay veces donde corres la suerte de poder vender algunas que otras obras, ¿no? Y que te salvan los muebles, como se dice vulgarmente. Pero en eso también hay una miopía con respecto a las autoridades, ¿no? Porque no se trata de abrir solo espacios para la exposición, sino de crear políticas de comercio. O sea, me explico, verás, los ministerios en vez de andar haciendo campañas de libro o exposiciones rotativas, es una pérdida de tiempo. Podrían comprarse, que les sale 1000 veces más barato comprarse una casa en Bogotá, comprarse una casa en Miami, comprarse una casa en Nueva York, comprarse una casa en México, comprar una casa en Alemania, y en estos lugares que se vuelvan grandes museos, como en esos países el poder adquisitivo de las personas es superior, sabes que allá comprarían todas las obras y tendrían el reembolso y financiamiento para que el ministerio no esté gastando plata, sino más bien estuviera ganando plata. Y exposiciones constantes, rotativas y también con todas las obras, porque verás, en la cultura existe casicazgo. Hay dos o tres pelagatos que son dueños de la danza en el Ecuador, dos o tres pelagatos que son dueños de la pintura en el Ecuador, que consiguen los contratos con los gobiernos, desde para las ilustraciones de los libros de educación hasta para todo. O sea, la corrupción ha llegado a todo nivel, ¿me comprendes? Pero yo te digo, bueno, en la pintura yo sí he vendido algunos cuadros cuando ha habido oportunidad, otras veces no se ha podido vender mayor cosa. Entonces te digo, la satisfacción más grande y la riqueza más grande que uno puede hacer es hacer lo que te gusta. Hay varios que no sé ni siquiera dónde estarán, ¿ya? Pero en mi casa sí tengo mucha obra escultórica, arte objeto. Es que ante todo te digo, yo soy artista, trato de no ser imitativo. No, no. Yo estudié en el Colegio Teodoro Gómez. Lo que pasa es que mi facultad de comunicación social era vecina de la Facultad de Artes. Entonces yo tenía una interrelación constante con los de la Facultad de Artes y una amistad muy profunda. Entraba mucho a sus galerías, a sus lugares. Entonces me iba inmiscuyendo y lo curioso que era, me gustaba indagar, investigar los colores, las brochas, consultaba amigos, cómo se hace esto, cómo se el otro, el dominio del espacio, la curiosidad, lo propositivo. Entonces mi mente ante todo era creando. Entonces de a poco me iba involucrando cada vez más. No necesariamente, porque yo te digo, yo fui durante mi infancia un completo inútil. Es más, mi papá era de los que con tal no llore, sabía contratar a alguien que me dé haciendo los dibujos. Ya, claro. No los dibujos nomás. Pero imagínate, o sea, es que mandaban a hacer trabajos manuales, mandaban a hacer mapas. Y mi papá, para que no llore, mandaba hasta que un día yo decidí renunciar a ser inútil, ¿no? Y dije, hay que empezar. Y comencé a indagar y tenía un espíritu tan creativo que comenzaba a crear cosas de forma inesperada. Entonces ahí es cuando me fui dando cuenta que tenía algo que no conocía de mí. Y luego de hacer todos los juegos geométricos, porque utilizaba reglas, platos, lo que quiera, para dar formas que iba creando imaginariamente, y luego las llenaba de color en los espacios vacíos, de pronto ya comencé a interesarme por la anatomía, el dibujo, y la experiencia iba dando. Es más, o sea, después me alejé porque hubo un tiempo en que dibujaba demasiado bien al carboncillo, era muy bueno, y se pierde habilidades cuando no las entrenas, pero se las cultiva por otro sentido, porque me metí en el óleo, domino los colores. Es decir, uno va pasando por diversas etapas y el artista se va construyendo, no es que hace, no, no, se va construyendo día a día. Yo creo que mientras más le entregues al arte tu tiempo y más te dediques también a observar y aprender de los otros artistas, porque tú no eres ningún genio ni ningún elegido, eso es, hay mucho egocéntrico que creen que ellos son lo máximo. Entonces, no, uno tiene que ser humilde para ir aprendiendo. Ujú. El egocentrismo es la cosa más vergonzosa, porque es demostrado de gente con baja autoestima. O sea, la gente con baja autoestima quiere ser admirado por los otros. Mismo se hace publicidad para que los demás digan qué inteligente que eres, para él calmar su baja autoestima, sus grandes problemas. Entonces, el egocentrista únicamente es un vanidoso, un torpe, mojigato, y generalmente suelen ser malas personas, te los digo por experiencia, porque son tan individualistas que siempre están pensando en ellos y nunca están pensando en los demás.
Entonces son totalmente egoístas, petulantes, arrogantes, les encanta humillar a los otros. Entonces, esas son las peores personas que existen para mí. Yo te digo, hay que alejarse de esa gente. Por eso, nunca le eleves mucho el ego a una persona. Nunca les diciendo qué inteligente, qué genio que eres, porque tú le estás haciendo un daño en vez de hacerle un bien. Porque si se termina creyendo, se le sube la arrogancia, pero a la vez comienza a destruirse, porque como él cree, ya se cree perfecto, él no va a crecer nunca más, no va a mejorar. Ujú. Ujú. Por supuesto, en lugar de, yo escribí un libro hace muchos años, ¿no? Son 21 años, que se llama Con más amor que ego. Deberías dar el salto gigante del ego hacia el amor, que es una cosa muy distinta. Porque en el amor ya no ves por ti, siempre ves por lo demás, por el otro. O sea, por ejemplo, yo amo a mi hijo. Por amor serías capaz de sacrificar tu vida por la de tu hijo, ¿me comprendes? O en el caso, yo no tengo hijos, pero por ejemplo, yo siempre amé a mis perros. O amo las plantas, por ejemplo. O amo ciertos objetos y los cuido como que fueran unos bebés. Porque el amor te lleva a eso, a desprenderte del ego, a olvidarte del yo y comenzar a vivir por lo que verdaderamente amas. Ujú. Místico proviene de misterio. Sencillamente se le llama místico a la persona que ve claro a pesar de las penumbras y de la oscuridad que existe. Ya, para que entiendas, no, 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 no. Verás, hay místicos de imagen y de facha, pero esos no tienen nada que ver con ser místico. Pero para que tú me comprendas, místicos han sido gente como Jesús, gente como Lao Tse, gente como Buda. Es decir, la gente que entra en el interior de su conciencia, se reconcilia consigo mismo y es capaz de darse por entero al mundo, de entregar hasta su vida por una planta. O sea, es una persona que se conmueve en un estado de espiritualidad, no de religión. Pero la religión viene de religar, reunir a un grupo de personas bajo una misma creencia o pensamiento. Y eso es estúpido, es como lo que hacen las ideologías. Es lo mismo que la política. Querer hacer a las personas pensar de una misma manera, cuando todos somos distintos. Entonces, el místico no, acepta, es tolerante, es amoroso. Es la persona que realmente trata de congeniar en lugar de los defectos de las personas con las virtudes. Porque verás, todos podemos tener 10.000 defectos, pero con una sola virtud podrías corregir todos los defectos que tienes. Basta verás una sola semilla para hacer florecer toda la tierra. Entonces, tú tienes que tener la confianza en la virtud que posees. A lo mejor tu virtud es bailar o tu virtud es sonreír. O sea, cualquiera de esas podría arreglar todos los defectos que tú tienes. Entonces, el místico tiene esa capacidad de hacerle entrar en conciencia y luz al ser, de darse cuenta de que hay un despertar y no le está juzgando como hacen las religiones, le hace descubrir su propia virtud. Entonces, el místico es alguien que trae luz a tu ser para que descubras cuánta luz has tenido. No, no, esto es muy grande, o sea, es un camino sumamente largo, ¿no? O sea, y yo empecé desde muy temprana edad y he empezado por todo, te digo, conozco cómo son las curas chamánicas, conozco muy bien cómo es la cura con la Ayurveda, seguí el camino del Tao, seguí el camino del sufismo, seguí el camino Zen, porque verás, esto es infinito.
desde la macrobiótica hasta la aromaterapia, hasta la litoterapia, son un sinnúmero de conocimientos y un sinnúmero de saberes en que hay que irse desprendiendo. Tuve la oportunidad en algún momento de estar con Tulku Lobsang. Él es el que creó la Escuela de Medicina Tibetana en el mundo. Él reside en Los Ángeles, en el estado de California. Tuve la oportunidad de estar con Aurelio Díaz, que fue el jefe de la iglesia chamánica a nivel del mundo. He tenido la oportunidad de estar hasta con Axel Rudin, que tenía un aspecto como de Jesucristo encarnado en persona. Entonces te digo, yo he ido a todo lado con el objeto de, con humildad, ir aprendiendo. Hasta cuando descubrí mis propias fuentes, mi propia luz. Yo atiendo gente, es gente que sufre de depresión, estrés, ansiedad. Entonces, mi camino es siempre entregarme a nosotros, pero no decirles esto tienen que hacer, sino hacerles descubrir los potenciales que ya tienen y no se habían dado cuenta. No son ni rótulos ni son títulos aquí. Verás, por ejemplo, eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Verás, Jesús no tenía una escuela de pensamiento de Jesús, pues, ni tampoco tenía, este es mi templo, mi iglesia, mi religión, si él andaba de vagabundo. Pero cuando muere, crean los cristianos. Lo mismo pasa con Buda. Buda tampoco era estudiado teología, nada de eso. Pero se muere y aparecen los budistas. Se muere Mahavira y aparecen los jainistas. Se muere Lao Tse y aparecen los taoístas. O sea, todos estos son falsos. El verdadero místico no tiene escuelas. El verdadero místico se integra con el ser y va comprendiendo lo que otros no pueden comprender. A veces, por ejemplo, deciden crear, ahora existen las escuelas de Reiki. Vea, eso siempre ha existido. Así vulgarmente le llamaban la implantación de manos. ¿Ya? Simplemente es una transmisión de bioenergía que tú logras concentrar en los canales magnéticos de tus manos para poder transmitirla a alguien. Pero eso no se puede aprender por escuelas. Tienes que llegar a un estado de conciencia, confianza y tranquilidad interior que va a suceder. Porque verás, el místico tiene esa capacidad de entrar a un lugar y sanarlo. No tiene la intención de decir yo voy a sanar este lugar. No, no. Él se armoniza con todo, porque todo cuanto existe es energía. Verás, los filósofos se pasaron discutiendo qué es más importante, la idea o la materia. ¿Ya? Llegaron los físicos y borraron todo, porque descubrieron que materia en primer lugar no existe. Tú dices, esto es una taza. ¿Ya? No, en realidad aquí hay un sinnúmero de átomos que están interrelacionados e interconectados. De allí proveen las fórmulas. Ese todo armónico se da a un objeto material, accidental. Y todas las ideas o sentimientos que tú tienes también son por energía. Entonces, cuanto existe es la energía en movimiento. No existe la materia solo es una apariencia. Igual que tus ideas tan solo son una apariencia. Lo que existe es una energía que mueve el mundo. Ujú. Bueno, en realidad siempre conversar es lo que más me gusta, ¿no? Así como hacer silencio. Hay momentos como para la charla, como momentos profundos para el silencio. Entonces, es lindo poder conversar. Yo sé que tú no me conocías y es difícil conversar conmigo porque, no sé, siempre me voy disparatando, me emociono, soy escritor, soy poeta. Entonces yo vuelo a través del lenguaje, ¿no? Y hay veces donde tal vez ahí es lo que un poco es difícil, desestructuro el programa que vos puedes tener con respecto a preguntas y cosas por el estilo, pero me siento a total gusto, ¿sí?
Muchísimas gracias a ti también, Oscar, ¿no? Sí, podríamos hablar sobre directamente cosas terapéuticas, aromaterapia, respiración. Hay cosas muy hermosas que podríamos aprender. Sí, sí. Tai chi, todas cosas por el estilo, sí. No, verás, es que depende, ¿no? Depende de la situación, de las atmósferas y los lugares. Yo te digo, yo trato de ser lo más natural posible. Por ejemplo, en el mercado soy bromista. Cuando me acerco, hago mis propias compras, voy donde mis propias caseras. Yo siempre, por ejemplo, me gusta bromear con ellas. Ellas me conocen en otro estado, ni se imaginarían que yo soy artista y menos aún místico. Porque hay veces donde yo llego y les digo, llegó su mozo aquí, por favor. Al mozo se le da más yapado que al marido no se le da mucho. Entonces ellas se ríen y dicen, ya llegó el loco, en lugar de decir, llegó el pintor o el escritor. Y es más, muchas veces verás, muchas veces te cuento que con el tiempo se han enterado y me dicen, ¿usted ha sido escritor? No. Pero dice, si usted es el que viene a bromear y a joder acá, dice, yo no creí que era así. Dice, es lo más lindo, ¿no? Muchas gracias.